Recordaría aquella madrugada por la forma en que el calor se le pegaba a la piel, volviéndolo todo más irritante, más ruidoso, más impaciente. Don Benito caminaba despacio, con el maletín de cuero pegado al cuerpo, intentando no llamar la atención como siempre. El mercado de Oaxaca parecía un ente vivo. El olor a tortillas calientes, pescado derritiéndose en hielo, cacao molido en un mortero, gente discutiendo precios sin siquiera fijarse en quién estaba a su lado. Solo había ido a autenticar unos papeles, una rutina aburrida, solo sellos y firmas. Aún así, sentía un poco de opresión en el estómago desde la mañana, como si su cuerpo supiera que algo iba a salir mal ese día. Se fijó en los carteles torcidos de derechos de puesto colgados y sintió que esa vieja culpa se removía suavemente, como una uña clavándose en su pecho. Durante años se había convencido de que no era su problema, de que la ley era la ley, y punto. Pero al acercarse a la entrada, el murmullo diferente, más cruel, lo atrajo como un imán. Rita de los Ángeles estaba allí, con la cesta medio llena, sin comprender cómo habían llegado tan rápido a ese punto. Había salido de casa con su abuelo aún tosiendo en la cama, prometiendo volver temprano con medicinas y comida, y ahora estaba atada a un poste de madera como para dar ejemplo. La cuerda le marcaba la muñeca, y sentía más vergüenza que dolor, porque todos la miraban como si hubiera hecho algo malo. En su cuaderno de ventas, las cuentas estaban anotadas a la perfección, línea por línea, como había aprendido a hacerlo para no perder la cuenta, pero nadie quería verlo. El inspector decía deudor habitual con la misma facilidad con que decía buenos días, y las risas provenían de gente que, en el fondo, temía ser la siguiente. Rita intentaba respirar con normalidad, pero se le cerraba la garganta y su mente no paraba de dar vueltas. Su abuelo solo, su puesto perdido, su nombre convertido en una broma. Contuvo las lágrimas porque llorar allí parecía darles más fuerza, pero la humillación le entraba por los oídos y se quedaba allí, pesada, como si ocupara espacio dentro de su cuerpo. Don Benito se detuvo a pocos metros del improvisado escenario sin darse cuenta. El nombre de Rita le llegó antes que la imagen, pronunciado demasiado alto, prolongado como si fuera una vieja acusación. Le impactó de forma diferente, porque recordaba ese nombre no como una deuda, sino como la letra firme de un libro que él mismo había hojeado días atrás. El recuerdo volvió entero, sin pedir permiso. El vendedor del mercado, ya mayor y frágil, sentado ante el escritorio del notario, insistiendo en una donación simple, casi obstinada, para asegurar que ciertos puestos no fueran devorados por el abuso. Benito recordó el peso de ese papel, el sello aún fresco y la extraña cláusula que le hizo releerlo 2 veces. En ese momento, al ver a Rita atada, todo encajó de una forma incómoda. Sintió que se le calentaba la cara, no por el sol, sino por la vergüenza. Años de llamarse neutral, técnico, correcto, y ahora estaba allí, viendo a alguien convertirse en mercancía ante sus ojos. El ruido de la plaza se desvaneció por un segundo, como si su cuerpo se hubiera cerrado por dentro. Pensó en su esposa, en el silencio de la casa tras su muerte y en cómo había aprendido a no reaccionar para no sentir nada más. Pero allí, inmóvil, comprendió que esta decisión tenía un precio y que ese precio era colgarse de una farola, respirando con dificultad. Desde donde estaba, Rita vio al hombre del maletín detenerse en medio de la multitud y mirar al escenario con una mirada distinta a la de los demás. No sabía quién era, solo notó que no reía, no susurraba, no apartaba la mirada. Eso le dio un atisbo de esperanza al que intentó aferrarse, aun sabiendo que demasiada esperanza también duele.
El coleccionista empezó a explicar el precio de la subasta de su servicio como si hablara de un saco de harina, con palabras frías que borraban el hecho de que ella era una persona. Rita sintió que el sudor le corría por la espalda y recordó a su abuelo diciéndole que siempre lo anotara todo, que siempre llevara papel, porque el papel protege a los pobres cuando alguien decide mentir. El cuaderno estaba allí, doblado dentro de la cesta, ignorado por todos. Cuando el inspector alzó la voz y llamó a los guardias, sintió un nudo en el estómago, pensando que el hombre del maletín se iría como tantos otros. Pero no lo hizo. Benito dio un paso al frente, sintiendo que el corazón le latía más rápido de lo que hubiera deseado, y por primera vez en años no se acobardó. No era pura valentía, era una mezcla de miedo, rabia y agotamiento acumulado. Sabía que, una vez que abriera la boca, ya no podría fingir. Y mientras la plaza empezaba a inquietarse con este nuevo silencio, algo en su interior se reorganizaba, como si una parte olvidada por fin hubiera decidido despertar. Fue en ese paso adelante que muchas cosas cambiaron sin que nadie se diera cuenta en ese momento. Don Benito no alzó la voz como un político ni posó, simplemente usó el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido en una notaría. Pidió que suspendieran la transacción de fe pública, como si interrumpiera una firma equivocada. Las palabras salieron automáticamente, pero el efecto fue inmediato. Algunos rieron, pensando que era un farol. Otros guardaron silencio porque la fe pública era un asunto serio, algo que causaba problemas. Benito sintió la mirada del coleccionista, cargada de advertencia, clavada en él. Reconoció ese tipo de mirada, la de quien cree que todo tiene un precio y solo espera la cantidad justa. Su mano aferró el maletín con fuerza y la punta de cuero crujió. Pensó rápidamente en lo que arriesgaba: clientes adinerados, favores, la falsa paz que mantenía. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le repetía que el documento que había registrado no era solo una fachada. Si lo permitía, estaría firmando sin tinta una vez más su propia cobardía, y eso ya no podía tragarlo. Mandó traer el libro de registro del mercado y los comprobantes de pago de impuestos. No pidió por favor. Los ordenó como quien está obligado a verificarlos, porque eso era lo que hacía allí, delante de todos. Cuando apareció el superintendente, con ese aire de quien llega a resolver problemas, Benito ya había abierto su maletín y sacado el libro del notario, protegiendo las páginas del sol con su propio cuerpo. El calor le hacía sudar por la nuca y percibía el olor a papel mezclado con polvo, ese olor que siempre le había reconfortado. Pero ese día, el mismo olor le daba náuseas porque significaba responsabilidad. Comparó números, fechas, nombres, y cada coincidencia le desató una furia gélida. El registro de donaciones tenía el nombre del puesto, su ubicación y el detalle que solo conocen quienes trabajan allí. Y en el libro de registro del mercado, el valor aparecía inflado, repetido, como si alguien hubiera copiado y pegado la mentira varias veces hasta convertirla en verdad. Benito sintió que se le apretaba la mandíbula. El fraude estaba ahí, expuesto, y aún así todos fingían que todo estaba normal. Rita oyó que pronunciaban su nombre como si no fuera el suyo. No entendía ni la mitad de las palabras, pero sí el tono, y comprendió lo que significaba para un hombre respetable estar manejando papeles frente a un grupo de personas que siempre la habían tratado como si nada. La cuerda se tensó porque estaba tensa y le palpitaba la muñeca. Intentó no moverse porque cualquier movimiento parecía motivo para que alguien tirara con más fuerza y se riera aún más, pero por dentro temblaba. Recordó el día en que se quedó huérfana y tuvo que aprender a no depender de nadie. Recordó a su abuelo,
enseñándole a reconocer cuando una persona solo cumple un rol y cuando realmente decide quedarse. Y ese empleado, él no estaba allí para ella, lo sabía. No era romance, no era un milagro. Estaba allí porque algo en su interior se había visto obligado a mirar. Aún así, esto ya era más de lo que había recibido en años. Cuando levantó la hoja de papel y empezó a buscar una línea específica, Rita sintió un nuevo tipo de miedo. Miedo de que al final la ley tampoco la alcanzara. Miedo de que hubiera un papel bonito, un sello bonito, y aún así pudieran venderlo delante de todos. Y fue en este miedo que percibió cómo crecía el silencio de la plaza, como cuando la lluvia se contiene antes de caer. El superintendente intentó tomar las riendas de la situación con esa calma ensayada de quien suele dar órdenes sin alzar la voz. Dijo que era un malentendido, que el dependiente confundía lo antiguo con las normas vigentes y que el mercado necesitaba orden para funcionar. Benito lo escuchó todo sin interrumpir, pero en su interior sentía que algo se cocía lentamente. Reconoció ese discurso porque había validado muchos similares a lo largo de su vida, diciéndose siempre que no era su responsabilidad cuestionar el sistema, solo registrarlo. Pero allí, con los papeles abiertos y el fraude prácticamente gritando, las palabras del superintendente sonaban vacías. Benito le pidió que indicara, en el reglamento, dónde se permitía subcontratar servicios personales. El hombre evadió la pregunta, hablando de costumbres, excepciones, necesidad. Fue en ese momento que Benito se dio cuenta de algo simple y trascendental. Allí nadie hablaba de leyes, solo de conveniencia. Pasó los dedos por la página hasta encontrar la cláusula que recordaba tan bien y sintió un escalofrío seco recorrerle los brazos. No fue un triunfo, fue una confirmación. Esa frase existía, tenía fuerza, y él había sido la última persona en registrarla oficialmente. Si se retractaba ahora, estaría diciendo que ningún papel protege a nadie, y eso haría que todo lo que había hecho en la vida careciera de sentido. Mientras tanto, el revisor empezó a inquietarse. Caminaba de un lado a otro por el escenario, susurrando a los guardias, intentando mantener la autoridad mediante la presión física. Rita notaba cuando alguno se acercaba demasiado, sopesando si valía la pena tirar de la cuerda y terminar la acción a la fuerza. El miedo volvió a apoderarse de su pecho, ese viejo miedo de quien sabe que cuando hombres así toman decisiones, no suelen pedir permiso. Sintió el sol dándole de lleno en la cara y los ojos ardiendo, pero no parpadeó, como si cerrar los ojos significara perder el poco control que aún le quedaba. Al mismo tiempo, algo extraño sucedía entre el público. La gente dejó de reír. Algunos susurraban menos, otros miraban al suelo. No era un apoyo manifiesto, sino incomodidad, y Rita conocía bien esa incomodidad porque la había sentido antes, solo que siempre sola. Verla extenderse entre los demás le produjo una sensación confusa, casi peligrosa. No sabía si podía confiar en nadie, pero presentía que algo se había roto allí, aunque aún no estuviera claro qué. Benito volvió a alzar la voz, ahora con más firmeza, pidiendo que nadie la tocara hasta que terminara la conferencia. Mencionó la corresponsabilidad y la nulidad del acto, palabras aterradoras por sus consecuencias. El alcalde intentó reír, restarle importancia, pero la risa no le perduró. La plaza estaba demasiado silenciosa para eso. Benito sintió el peso de ese silencio caer sobre él, y por un segundo pensó en lo fácil que sería ceder, cerrar la carpeta e irse. La vida volvería a la normalidad, como siempre. Pero entonces vio a Rita pequeña frente a la farola, intentando mantener su dignidad con todo el cuerpo temblando, y sintió una vergüenza tan fuerte que casi le dolió físicamente. Ya no se trataba de ella,
Se trataba de quién había elegido ser desde que murió su esposa y decidió no sentir nada más. Respiró hondo, sintió el sabor seco en la boca y supo que no había vuelta atrás. A partir de entonces, cualquier resultado sería definitivo. Fue entonces cuando Benito pidió a gritos que también trajeran los recibos antiguos, no solo los del mes en curso. Esto causó una incomodidad inmediata porque tocaba algo que preferían mantener oculto. El superintendente dudó, diciendo que no era necesario, que solo confundiría a la gente. Benito insistió, recordándoles que cada transacción tenía un historial y que cualquier cargo debía coincidir con él. Mientras esperaban, se sintió pesado, como si cargara con algo más grande que él. Pensó en los años que había firmado papeles sin hacer muchas preguntas, confiando en que alguien por encima de él los hubiera revisado. Pensó en cuántas Ritas había pasado antes que él, resueltas con un sello seco y un «no es mi problema». La sensación no era de un agradable arrepentimiento, sino de asco, de esos que aparecen y se quedan. Cuando llegaron los recibos, con las páginas amarillentas y las esquinas dobladas, ya sabía lo que iba a encontrar. Y así fue. Cantidades repetidas, nombres tachados, comisiones cobradas 2 veces. A primera vista, no parecía nada escandaloso, pero para quienes sabían leerlo, era todo un mapa del abuso. Rita lo observaba todo, intentando seguir los gestos. No entendía los números, pero sí entendía cuando alguien intentaba ocultar algo. Vio al cobrador sudar, al superintendente perder el ritmo, a uno de los guardias alejarse ligeramente, como si no quisiera estar demasiado cerca cuando las cosas explotaran. Esto le produjo una mezcla de alivio y miedo, porque ya había visto situaciones cambiar de repente, siempre en contra de los más débiles. Le dolía la muñeca, tenía los dedos algo entumecidos y empezó a preocuparse por desmayarse allí mismo, lo que sería otra humillación. Intentó concentrarse en algo concreto, como el olor a maíz quemado en un puesto cercano o el peso de la cesta presionando su pierna. Volvió a pensar en su abuelo, en lo orgulloso que estaba cuando logró venderlo todo antes de tiempo. Pensó que, si esto salía mal, al menos habría intentado mantenerse en pie hasta el final. Y esta extraña idea le infundió una fuerza silenciosa. Benito señaló una secuencia específica en el recibo y pidió una explicación. El cobrador tartamudeó, hablando de un error de registro, prisa, confusión. Benito pidió calma y también le pidió a alguien de la plaza que confirmara si a Rita le habían cobrado lo mismo antes. Nadie respondió de inmediato. El silencio era denso, casi incómodo, hasta que una mujer mayor, desde otro puesto, murmuró que sí, que lo recordaba. No habló en voz alta, no pronunció un discurso, solo confirmó. Eso abrió una brecha. Llegaron otras voces, tímidas, incompletas, pero suficientes. Benito sintió un nudo en la garganta, no por una emoción hermosa, sino por el impacto. La verdad estaba allí, frágil, dependiendo de la gente común para sostenerla. Comprendió que si se retractaba ahora, estaría pisoteando no solo a Rita, sino a todos los que acababan de exponerse un poco. Eso lo golpeó definitivamente. Respiró hondo y decidió que iría hasta el final, incluso sin saber cómo saldría de allí. Cuando Benito sacó el último documento de la carpeta, el gesto fue simple, casi banal, pero el efecto fue inmediato. El sello seguía claramente marcado y sintió un extraño peso sosteniéndolo en el aire, como si sujetara algo guardado durante demasiado tiempo. Empezó a leer la cláusula en voz alta, sin teatralidad, como siempre leía los documentos en la notaría. Despacio, por supuesto, sin prisas. Hablaba de la protección de los puestos, de la dignidad mínima, de límites claros para el cobro de honorarios. Al llegar a la parte que prohibía cualquier tipo de subasta de servicios personales o de servicios, el murmullo regresó,
Pero ahora era diferente. No hubo risas. Era ese sonido confuso de gente intentando comprender que algo que siempre le había parecido normal podría no haberse permitido nunca. Benito sintió que se le secaba la garganta, pero no se detuvo. Citó el artículo del reglamento del mercado, la cifra exacta, como si corrigiera un error técnico. Esto irritó a los hombres en el escenario porque les quitaba el control de la narrativa. Ya no era cuestión de fuerza, era cuestión de prueba. Y la prueba, allí, era algo raro. Rita oyó esas palabras como se oye algo bajo el agua. «Ninguna deuda puede resultar», resonó en su cabeza, repitiéndose una y otra vez hasta que cobró sentido. No se movió, pero todo su cuerpo pareció vibrar por dentro. Era una sensación extraña, casi incómoda, porque durante años había aprendido a aceptar el abuso como parte del juego. Escuchar que eso no estaba permitido hizo que el suelo se estremeciera bajo sus pies. Al mismo tiempo, el miedo no desapareció. Miró a los guardias, esperando el momento en que alguien silenciara a ese hombre y acabara con todo por la fuerza. Pero eso no llegó. En cambio, vio al superintendente intentar interrumpir, hablar más alto, desacreditar el periódico. Benito no alzó la voz. Simplemente siguió leyendo, ignorando el intento. Eso, para Rita, fue más fuerte que cualquier grito. Fue alguien que decidió no detenerse, ni siquiera bajo presión. El ambiente en la plaza se volvió pesado, casi sofocante. El sol parecía más fuerte, el sudor goteaba y nadie parecía cómodo. Benito terminó de leer y cerró el periódico con cuidado, como si concluyera un proceso. Declaró la subasta nula usando términos técnicos que sonaban definitivos. Aseguró que cualquier intento de continuar sería ilegal y estaría sujeto a acciones legales inmediatas. Mientras hablaba, sentía el cuerpo cansado, como si hubiera envejecido varios años en pocos minutos. Pensó en clientes influyentes, en las puertas que se cerrarían, en las conversaciones incómodas que seguirían, pero al mismo tiempo sintió algo nuevo, una especie de alivio seco, sin alegría, pero firme, como si por fin hubiera dejado de huir de sí mismo. Cuando los guardias se retiraron, aunque solo fuera un paso, Rita sintió que sus piernas casi cedían. La cuerda se aflojó apresuradamente, sin ceremonia, como si nadie quisiera responsabilizarse del gesto. Se frotó las muñecas, sintiendo la piel cálida y sensible, y respiró hondo, intentando no llorar allí mismo. No era una victoria en el bello sentido de la palabra. Era supervivencia. La gente empezó a dispersarse poco a poco, sin saber cómo reaccionar. Algunos evitaban mirarla, otros la miraban demasiado rápido, como si quisieran confirmar que seguía allí. Rita descendió con cuidado del escenario improvisado, sintiendo la extrañeza en su cuerpo, y comprendió que, incluso libre, algo había cambiado para siempre ese día. El momento inmediatamente posterior no fue recibido con aplausos ni celebración. Se hizo un silencio incómodo, de esos que se prolongan cuando se descubre algo malo y nadie sabe bien cómo reaccionar. Rita se quedó quieta unos segundos, con la cesta aún en sus brazos, sintiendo su peso de otra manera. Antes, esa cesta había sido un trabajo. Ahora parecía la prueba de todo lo que habían intentado arrebatarle. Tenía el cuerpo cansado y la cabeza le daba vueltas, como si todavía estuviera atada, solo por dentro. Se fijó en pequeños detalles que nunca antes había notado. La rápida mirada de un vendedor del mercado desviando la suya, la mujer fingiendo ordenar su puesto para no mirarla, el inspector ajustándose el sombrero como si nada hubiera pasado. Eso dolió más que los insultos. Fue darse cuenta de que, para muchos, el problema no había sido la injusticia, sino el hecho de que no se hubiera completado. Rita respiró hondo y siguió caminando, porque quedarse allí parada parecía peligroso, como si en cualquier momento alguien pudiera decir que todo había sido un error.
Benito observó la dispersión con profundo cansancio. La sensación era similar a la de salir de un funeral, donde la vida continúa, pero algo se siente fuera de lugar. Recogió lentamente los papeles, comprobando que estuvieran todos allí, como si temiera que alguien intentara arrebatárselos de las manos. Sentía el cuerpo tenso, listo para una confrontación que nunca llegó. El intendente se marchó sin decir nada, y esto preocupó a Benito más que una amenaza directa. Conocía bien ese tipo de retirada estratégica. Pensó en cómo resonaría, en los comentarios, en las versiones distorsionadas que surgirían ese mismo día. Aún así, al cerrar la carpeta, sintió que una decisión se consolidaba en su interior. No era valentía heroica, era algo más simple y difícil. Había elegido no olvidar lo que había visto, y no había vuelta atrás. Rita se detuvo cerca del puesto, acomodó las tortillas con manos aún temblorosas y sintió un nudo en la garganta al ver la libreta intacta dentro de la cesta. Pasó los dedos por las páginas, comprobando si se habían llevado algo, como si esa libreta fuera una extensión de ella misma. Algunos se acercaban solo a comprar, sin decir nada, pagaban rápido y se marchaban. Eso, en cierto modo, era reconfortante. El regreso de la rutina, aunque desorganizada, daba una sensación de continuidad, pero con ella llegó el miedo. Miedo a las represalias, a nuevas acusaciones, a despertar al día siguiente y encontrarlo todo borrado. Sabía que ese tipo de victoria solía tener un precio. Mientras atendía a los clientes, sintió un ligero ardor en las muñecas que le recordaba constantemente lo sucedido. No era un dolor fuerte, pero sí persistente, como una marca que no la dejaba olvidar. Benito pasó junto al puesto sin decir nada al principio. No quería exponer a Rita ni convertirlo en un gesto público. Solo se detuvo unos pasos después y miró hacia atrás, confirmando que ella estaba allí, de pie. Esa imagen se grabó en su memoria de forma inesperada, no como un símbolo, ni como una lección moral, sino como consecuencia directa de una decisión. Siguió caminando, sintiendo que volvía el peso de la soledad, pero ahora mezclado con algo diferente. Aún no era paz, era la incómoda certeza de que, a partir de entonces, ya no podría fingir neutralidad. Y eso, lo sabía, cambiaría muchas cosas. Aunque nadie dijera nada en voz alta, la reacción no tardó tanto como Rita hubiera deseado. Seguía siendo la misma tarde de la mañana cuando comenzaron los susurros más ásperos, esos que no eran curiosidad, sino advertencias. Un vendedor del mercado comentó en voz demasiado alta que este alboroto iba a causar problemas a todos. Otro dijo que si empezaban a ser indulgentes con los deudores, el mercado se convertiría en un caos. Rita escuchaba mientras vendía, sintiendo cada frase como un empujón invisible. Sabía cuando la situación se estaba volviendo en contra de alguien porque lo había experimentado antes, solo que en silencio. El miedo ahora no provenía del escenario, sino de la suma de pequeñas hostilidades. Un cliente pidió un descuento solo para provocarla. Otro dejó el dinero en el puesto sin mirarla. Su cuerpo comenzó a cerrarse de nuevo, como un reflejo aprendido. Incluso libre, aún sentía la necesidad de protegerse. El alivio inicial comenzó a dar paso a una tensión más prolongada. De 1900, esas que no explotan, simplemente se acumulan. Benito, por su parte, apenas había llegado al registro civil cuando apareció el primer mensaje. Un viejo comerciante quería aclarar lo sucedido. Otro solicitaba una reunión urgente. Leyó las notas con una calma que no sentía en su interior. Su mente seguía en el cuadrado, en el papel que leía en voz alta, en el pesado silencio que siguió. Se sentó a la mesa e intentó trabajar, pero su mano era lenta para obedecer. Cada sello que apretaba parecía tener un peso extra. Sabía que ese tipo de comportamiento no pasaría desapercibido, sobre todo porque involucraba dinero y clientes.
Por primera vez en mucho tiempo, no se preguntaba cómo evitar el conflicto, sino cómo mantenerlo. Esto lo asustaba más que cualquier amenaza externa. Se dio cuenta de que había pasado años entrenándose para no sentir, y ahora estaba reaprendiendo todo a la inversa. Rita cerró su puesto un poco antes de lo habitual. No era por falta de ventas, sino por agotamiento. Sentía el cuerpo más pesado de lo normal, como si el día se hubiera alargado más de lo que realmente había sido. De camino a casa, sintió la mirada fija en ella, no con curiosidad, sino con juicio. Caminaba con la cabeza bien alta, pero por dentro estaba alerta, preguntándose si alguien la seguiría, si las cosas aún podrían desembocar en algo más. Al llegar a casa y ver a su abuelo durmiendo, respiró hondo por primera vez desde aquella mañana. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano, sintiendo su piel fina y frágil. Eso le recordó todo de golpe, la razón por la que había soportado tanto, y también el miedo de que aquel día los hubiera puesto a ambos en peligro. Benito cerró la oficina más tarde de lo habitual. Se sentó solo, mirando el escritorio vacío, pensando en su esposa, en cómo solía decir que se escudaba en la buena conducta para evitar involucrarse. En ese momento pensó que era una exageración. Ahora la frase volvía con demasiada claridad. Sintió un profundo cansancio, no físico, sino moral. Sabía que lo que había hecho era solo el principio y que lo más difícil vendría sin público, sin silencio colectivo. Aún así, al apagar la luz y cerrar la puerta, sintió algo que no había sentido en años. La sensación de que ese día había hecho algo que podía sostener estando solo. Y eso, para él, ya era un gran cambio. A la mañana siguiente, aún en las mismas horas en que el día parecía extenderse, las consecuencias comenzaron a perfilarse de forma más concreta. Rita se despertó antes que su abuelo, con el cuerpo dolorido como si hubiera trabajado doble turno. Su muñeca aún estaba marcada, ligeramente hinchada, y se pasó el dedo por la piel como para confirmar que había sido real. Preparó el café en silencio, intentando no hacer ruido, y se sentó a la mesa mirando la pared descascarada mientras su cabeza repasaba todo lo sucedido. No era alivio lo que sentía, era vigilancia. Al salir al mercado, cada rincón parecía más largo, cada paso más atento. Al llegar, notó que alguien había movido su puesto. Nada roto, nada robado. Solo lo suficientemente desplazado como para dejar claro que alguien había estado allí. Eso le encogió el estómago más que cualquier grito del día anterior. Era un simple mensaje: estamos vigilando. Benito también sintió el peso de la reacción desde el principio. Un colega del registro civil fue a advertirle que los rumores en el pueblo no eran buenos. Decían que había exagerado, que había creado problemas donde no los había, que iba en contra del mismo mercado que siempre había apoyado su trabajo. Benito lo escuchó todo sin interrumpir, pero en su interior sentía una irritación serena, distinta de la ira. Lo esperaba. Lo que no esperaba era la claridad con la que ahora veía cómo funcionaban las cosas. Era como si alguien hubiera encendido una luz que siempre había estado ahí, pero que él había evitado mirar. Cada argumento en su contra sonaba vacío, sostenido más por el miedo al cambio que por la razón. Le agradeció la advertencia, cerró la puerta y se quedó solo con esa nueva e inquietante lucidez. Rita montó su puesto en silencio, acomodando cada cosa con cuidado. Aún le temblaban un poco las manos, pero respiró hondo y continuó. Algunos pasaban sin comprar nada. Otros compraban rápido, mirando primero a su alrededor, como si no quisieran ser vistos. Esto dolió, pero no fue sorprendente. Lo sorprendente fue cuando una joven de otro puesto dejó unas monedas extra y murmuró que lo que le habían hecho había sido injusto. Fue rápido, casi oculto, pero real. Eso afectó a Rita de una manera inesperada.
Se dio cuenta de que no estaba sola como antes. Seguía siendo frágil, aún podía derrumbarse, pero algo había cambiado en el equilibrio del miedo, y eso, aunque pequeño, lo cambió todo. Benito pasó por el mercado más tarde, no para intervenir, sino para observar. Sabía que su presencia también era un gesto ahora. Vio el puesto de Rita instalado, vio sus miradas intercambiarse rápidamente, vio la tensión aún palpable en el aire. Eso confirmó lo que ya sabía. La lectura pública había concluido un acto, pero había iniciado un proceso más largo, lento y peligroso. Sintió que volvía el cansancio, pero con él llegó una silenciosa determinación. Ya no había forma de fingir que todo se resolvería con un documento. Ese día había demostrado que la justicia, para existir, necesitaba ser sostenida después, cuando nadie miraba, y sabía que le gustara o no, se había puesto en ese camino. Lo que empezó a circular en el mercado ese mismo día no era un relato veraz de lo sucedido. Historias retorcidas iban y venían rápidamente, siempre cambiando un detalle importante. Decían que Rita había sido protegida porque conocía a gente influyente, que había falsificado documentos, que el dependiente tenía intenciones ocultas. Escuchaba fragmentos de esto mientras atendía a los clientes, sin saber exactamente qué decir, porque responder parecía empeorar las cosas. La sensación era de ser juzgada constantemente, incluso sin que nadie dijera nada directamente. Su cuerpo se tensó, como si siempre estuviera esperando un nuevo ataque. Aún así, continuó anotando cada venta en su cuaderno, línea por línea, como lo había hecho antes. Era casi un gesto de resistencia. Cada número escrito era una forma de decirse a sí misma que lo estaba haciendo todo bien, aunque intentaran demostrar lo contrario. Cuando el inspector pasó por el puesto más de una vez, fingiendo inspeccionar, Rita sintió que se le aceleraba el corazón, pero no apartó la mirada. Le costaba un esfuerzo enorme mantener esa postura y sabía que no podría sostenerla eternamente. Pero ese día, al menos, se quedó allí. Mientras tanto, Benito empezó a organizar algo que se había estado gestando desde que leyó la cláusula en público. Revisó registros antiguos, sacó copias, cruzó datos con una atención que nunca antes le había dedicado. No lo hizo por heroísmo, sino por necesidad. Sabía que si no creaba algo más sólido, todo lo sucedido podría fácilmente revertirse. La idea de una regulación más clara empezó a tomar forma en el papel, simple, directa, sin margen para la interpretación habitual. Mientras escribía, sentía una mezcla de concentración y agotamiento. Era extraño darse cuenta de que lo que siempre había sido un trabajo para él, ahora tenía una carga humana que nunca había considerado. Cada línea parecía llevar el rostro de alguien del mercado, y eso hacía imposible tratarlo como mera burocracia. Rita solo se enteró de las acciones de Benito por comentarios vagos, nunca directamente. Alguien mencionó que el dependiente estaba involucrado en algo grande, que el mercado iba a cambiar, que tal vez las recaudaciones no serían las mismas que antes. Estas frases le llegaban como ecos lejanos, trayendo más aprensión que esperanza. Sabía que los grandes cambios suelen caer primero sobre los más débiles. Aún así, esa noche, al cerrar su puesto y contar el dinero, se dio cuenta de que lo había vendido casi todo, incluso con el ambiente pesado. Eso le produjo un alivio discreto, casi culpable. Llegó a casa cansada, se sentó con su abuelo y le contó lo básico de lo sucedido, sin entrar en detalles. Él escuchó en silencio y le apretó la mano con fuerza, como si entendiera más de lo que decía. Ese simple gesto fue lo que finalmente hizo llorar a Rita ese día, sola, sin público. Benito terminó la tarde con las manos manchadas de tinta y la cabeza pesada. Guardó los papeles en un cajón aparte, como si fuera un compromiso que no quería mezclar con el resto.
Sabía que estaba alterando una vieja estructura y que la resistencia surgiría. Aún así, sentía algo firme en su interior, una especie de nuevo eje. No era entusiasmo, era convicción. Había visto lo que ocurre cuando la ley se encierra en una habitación cerrada y había decidido, quizás demasiado tarde, que ya no escribiría nada que no pudiera leerse en voz alta delante de quienes más lo necesitaban. En los días siguientes, dentro de esa secuencia aparentemente interminable, el mercado empezó a reaccionar de forma más organizada, lo que lo tensó todo. No era una revuelta abierta, sino una resistencia silenciosa, hecha de retrasos, exigencias adicionales y exigencias más frías que antes. Rita lo sintió en el cuerpo antes de comprenderlo en su cabeza. Un inspector le pidió el recibo 2 veces. Otro anotó algo en su libreta y no dio explicaciones. Pequeñas cosas que, en conjunto, creaban un clima de asedio. Empezó a dormir mal, despertando con el corazón acelerado, preguntándose si el puesto seguiría allí al día siguiente. Aún así, todas las mañanas arreglaba las cosas de la misma manera, doblaba con cuidado el mantel y siempre colocaba la libreta en el mismo rincón visible. No era un desafío, era una necesidad de control. Si se lo quitaban, necesitaba saber exactamente cuándo y cómo sucedía. Benito empezó a frecuentar el mercado con más frecuencia que antes, no como una autoridad explícita, sino como observador. Anotaba mentalmente reacciones, miradas, cambios sutiles. Notó cómo el poder se reorganiza rápidamente cuando se le desafía. Algunos comerciantes que siempre lo habían tratado con respeto ahora eran bruscos, otros excesivamente cordiales, como si quisieran entablar una conversación para medir hasta dónde llegaría. Esto lo cansó. Empezó a sentir el peso de estar en medio de algo más grande que una sola decisión. Al mismo tiempo, vio surgir pequeñas oportunidades. Un vendedor preguntó cómo funcionaría un plan de pagos. Otro comentó que quizás sería mejor tenerlo todo por escrito. Eran señales tímidas, pero reales. Benito comprendió que la transformación no venía con aplausos, sino con una incomodidad prolongada. Rita notó un cambio inesperado una tarde calurosa cuando un pequeño grupo de vendedores del mercado se acercó a su puesto para charlar. No se disculparon, no hablaron con elocuencia. Simplemente preguntaron cómo había sido el proceso, si el papel realmente la había protegido. Rita respondió lo mejor que pudo, sin exagerar, sin vender falsas esperanzas. Dijo que había sido humillante, que había sido aterrador, pero que al final el papel había resistido. Mientras hablaba, sintió que le temblaba ligeramente la voz, pero no se acobardó. Esa simple conversación le hizo comprender que su experiencia no se había quedado solo con ella. Se había convertido en un punto de referencia, incluso sin quererlo. Esto la asustó y la fortaleció a la vez. Ese día regresó a casa con la extraña sensación de que ya no era invisible. Y la invisibilidad, lo sabía, siempre había sido una forma precaria de protección. Esa misma noche, Benito se quedó despierto hasta tarde, organizando una versión más clara del reglamento. No pensaba en el reconocimiento ni en el legado. Pensaba en evitar que le volviera a pasar lo mismo a alguien más. La redacción era directa, casi dura, sin margen de interpretación. Recordó a Rita, atada, el pesado silencio de la plaza, y eso actuó como freno a cualquier deseo de suavizar el texto. Al terminar, cerró los ojos unos segundos y sintió un profundo cansancio. Pero también sintió algo inusual, la sensación de que, aunque nada más saliera bien, había hecho esa parte bien. La aprobación de las nuevas regulaciones no fue una victoria clara. Llegó con reservas, ajustes forzados y rostros sombríos. Rita no estuvo presente cuando se leyó por primera vez. Luego supo, por comentarios casuales, que había sido aceptada por ahora.
Esa expresión resonaba en su mente. Por ahora, siempre significaba peligro. Aún así, algunos cambios comenzaron a aparecer en la vida cotidiana. Empezaron a llegar facturas con recibos, se anotaron los importes y el tono de los inspectores, aunque seguía siendo duro, era más comedido. Rita sintió que su cuerpo se relajaba un poco, pero nunca del todo. El recuerdo de la farola aún le asaltaba con demasiada facilidad, sobre todo cuando alguien alzaba la voz cerca del puesto. Empezó a darse cuenta de que la huella de ese día no era solo externa. Algo dentro de ella permanecía en alerta permanente, como si en cualquier momento pudieran arrancarla del lugar donde tanto había luchado por permanecer. Esto no desapareció con buenas noticias ni mejores ventas. Era una especie de cicatriz invisible, pero que duele al tacto. Benito, por su parte, sentía crecer el peso del aislamiento. Algunos clientes importantes dejaron de buscarlo. Otros solo acudían cuando no tenían otra opción. Las conversaciones siempre eran breves, directas, carentes de la cordialidad de antaño. Echaba de menos esa rutina predecible, pero no se arrepentía. Había noches en las que la soledad pesaba más que antes, sobre todo al recordar a su esposa y cómo habría reaccionado ante todo aquello. A veces imaginaba que estaría orgullosa, otras veces pensaba que era solo un intento de consolarse. Aún así, al abrir el registro civil cada mañana, sabía que no podía volver a ser quien era antes. Esa neutralidad se había roto definitivamente e intentar reconstruirla sería mentirse a sí mismo. Rita empezó a asumir pequeñas responsabilidades en el mercado, casi sin darse cuenta. Alguien le pedía ayuda para entender un recibo, otro le preguntaba cómo registrar mejor las ventas. No se sentía preparada, pero respondía lo mejor que podía, recordando lo que había aprendido a las malas. Esto le causaba un cansancio extra, porque aún tenía que cuidar de su abuelo, de la casa y de su propio puesto. A veces se preguntaba si valía la pena. En las noches más duras, pensaba que quizás hubiera sido mejor bajar la cabeza ese día y evitar tanta exposición. Pero estas dudas siempre iban acompañadas de una imagen clara, ella misma atada, riendo por fuera y desmoronándose por dentro. Y eso le bastaba para saber que no tenía otra alternativa. Benito observaba estos cambios desde la distancia, sin intervenir directamente. Sabía que cualquier gesto suyo podía interpretarse como favoritismo. Aún así, sentía una silenciosa responsabilidad por lo que había iniciado. No era control, era cuidado. Veía cómo el mercado cambiaba gradualmente, no hacia un lugar más justo, sino hacia uno ligeramente menos brutal. Y comprendió que, en ese contexto, eso ya era mucho. El sistema no había sido derrocado, solo se había visto obligado a mirarse al espejo por un instante. Y a veces, ese instante deja huellas que no desaparecen fácilmente. Pasó el tiempo, e incluso sin grandes anuncios, el mercado ya no funcionaba exactamente como antes. Rita lo notaba en los detalles más simples, esos que solo alguien que vive allí a diario puede percibir. Los inspectores ya no llegaban gritando temprano por la mañana. Las tasas se cobraban en fechas más predecibles. Todavía había abusos, todavía había gente intentando sobrepasar los límites, pero ahora había algo a lo que aferrarse cuando eso sucedía. Un trozo de papel, una cifra, un récord. Para alguien como Rita, esto significaba la diferencia entre dormir tranquilo o pasar la noche despierto imaginando lo peor. Aún así, su cuerpo no lo olvidaba. A veces, atar la tela de su puesto le hacía sentir un hormigueo en la muñeca. En los días más concurridos, cuando alguien se agitaba, su corazón se aceleraba como si todo fuera a repetirse. Aprendió a vivir con ello, entendiendo que algunas marcas no piden permiso para quedarse. Se convierten en parte de la persona después. Benito sintió el cambio de otra manera. El registro
Civil estaba más vacío, más tranquilo. Tenía más tiempo para pensar y eso no siempre era bueno. A veces echaba de menos la vida automática que llevaba antes, cuando todo era trámite y distancia emocional. Ahora, cada documento que pasaba por sus manos llevaba implícita una pregunta. ¿Esto protege a alguien o solo guarda las apariencias? Esta constante conciencia era agotadora, pero también le daba sentido. Empezó a crear plantillas sencillas de recibos y contratos, cosas básicas, diseñadas para quienes nunca habían lidiado con el papeleo formal. Lo hacía con discreción, ofreciéndolas cuando veía una necesidad. No era activismo, era reparación, una forma de intentar equilibrar el peso de años de hacer la vista gorda. Rita se enteró de estas iniciativas por terceros, como de casi todo lo demás en ese proceso. Alguien comentó que ahora era posible pagar deudas a plazos sin humillación. Otro dijo que habían logrado impugnar una cobranza porque tenían todo anotado. Ella escuchó, absorta, pero con una cautela aprendida. Sabía que tales avances no eliminan el riesgo, solo lo reorganizan. Aún así, en las noches más tranquilas, sentía un orgullo discreto, casi oculto, por haber superado ese día sin desvanecerse. No se veía como una heroína, ni quería serlo. Solo sabía que había sobrevivido de una manera diferente. Y eso cambió su forma de verse en el espejo, incluso cuando el reflejo aún reflejaba cansancio. En sus momentos más solitarios, Benito aceptó que esta historia no tendría un final perfecto. El mercado no se había vuelto justo, él no se había convertido en un ejemplo público, Rita no se había convertido en un símbolo oficial. Todo permanecía en un punto medio incómodo, como casi todo en la vida real, pero recordando el día de la subasta, el silencio de la plaza y la lectura en voz alta, supo que algo esencial se había hecho. La ley había salido del cajón y había encontrado a personas de carne y hueso. Y eso, aunque limitado, tenía un valor que nunca más podría ignorar. 3 años después, el mercado ya amanecía distinto, aunque nadie se detuviera a anunciarlo. El sol caía a plomo sobre los puestos de la misma manera. El olor a cacao y maíz aún se mezclaba en el aire, pero había algo menos tenso en la forma de caminar de la gente. Rita había estado allí desde temprano, organizando las compras grupales, negociando el hielo, tomando pedidos. No se trataba de poder, se trataba de deber, y eso marcaba la diferencia. Su cuerpo aún llevaba las marcas de aquel día lejano, pero habían cambiado. Ya no dolían como el miedo inmediato, dolían como un recuerdo imborrable. Su abuelo, ahora más frágil, estaba sentado cerca del puesto en una silla baja, observando en silencio, con ese orgullo silencioso que no necesita palabras. Rita sabía que si cerraba los ojos un segundo, aún podría sentir la cuerda en su muñeca. Y también sabía que esa sensación nunca desaparecería del todo. Pero ahora podía trabajar sin mirar atrás a cada paso, y eso era más de lo que jamás había creído posible. Benito caminaba por el mercado con un porte diferente. Ya no se escondía tras su maletín como antes, ni necesitaba imponerse rígidamente. Saludaba a la gente, escuchaba y tomaba notas. El registro civil seguía siendo sencillo, sin lujos, pero ahora recibía a quienes antes ni siquiera sabían cómo cruzar ese umbral. Se ponía de pie para atenderlos, no por presumir, sino porque sentía que era lo mínimo que podía hacer. Al registrar donaciones, cláusulas y acuerdos, siempre pensaba en ese día específico, esa mañana que lo había cambiado todo. Sabía que la ciudad no recordaba exactamente cómo había sucedido. También sabía que el sistema había encontrado nuevas maneras de mantenerse. Pero había algo grabado en una placa de esmalte, algo imborrable, la cláusula leída en voz alta. Para él, esto era una especie de descanso tardío para el alma. A veces, Rita veía a los turistas detenerse a leer ese cartel y sentía una extraña opresión en el pecho.
No, era vanidad ni orgullo excesivo. Era la conciencia de que le había costado demasiado convertirse en una simple frase bonita. En los días más difíciles, cuando su cuerpo se cansaba y su paciencia flaqueaba, recordaba lo rápido que había sucedido todo, en tan solo unas horas, y cómo la vida seguía después, sin pedir permiso. Ahora comprendía que la justicia rara vez llega con un alivio completo. Viene con una cicatriz, y aprender a vivir con ella es parte del proceso. Benito aceptó esta misma verdad en el silencio de su hogar. Aún vivía solo, aún extrañaba a su esposa, aún cargaba con viejas culpas, pero había una nueva calma en sus gestos, una coherencia que no existía antes. No había cambiado el mundo, había cambiado un aspecto específico de sí mismo, y para alguien que había pasado tanto tiempo huyendo del conflicto, eso era enorme. Al cerrar los libros al final del día, sintió que, incluso con todas las pérdidas, había algo que había logrado preservar, su propia dignidad. La ciudad continuó como siempre, sin detenerse a pedir permiso a las historias que la acompañan. El mercado seguía siendo ruidoso, imperfecto, desigual en muchos aspectos, pero ya no aceptaba ciertas escenas con la misma facilidad. Nadie estaba atado a ningún puesto y eso, aunque no lo resolviera todo, decía mucho. Rita sabía que su vida no se había convertido en una historia de superación, ni en un claro ejemplo de justicia. Todavía se despertaba demasiado temprano. Todavía luchaba con el presupuesto, todavía sentía que su cuerpo reaccionaba antes que su mente en los días estresantes. Pero había algo que nunca le fue arrebatado, la certeza de que lo que sucedió esa madrugada fue real. Lo vivió y cambió el curso de su propia historia. No la salvó la suerte ni un milagro. La impactó un momento en que alguien decidió no mirar hacia otro lado. Y eso marcó para siempre cómo se posicionó en el mundo. Benito también siguió adelante con su vida, sin reconocimiento público, sin una estatua, sin una gran narrativa. Siguió firmando papeles, lidiando con conflictos, enfrentándose a una soledad que no se resuelve con buenas acciones. Pero ese día en concreto, condensado en unas pocas horas, nunca perdió su peso. Sabía exactamente dónde estaba cuando decidió hablar, exactamente lo que sintió al leer la cláusula en voz alta, exactamente el silencio que se formó después. No lo idealizó. Sabía que hizo lo mínimo indispensable demasiado tarde. Aún así, ese gesto cambió su relación con su propio reflejo. La vida continuó, sí, con pérdidas, con marcas, con cicatrices que no sanan, pero continuó con algo diferente. La certeza de que ese día nadie fue tratado como mercancía sin que alguien dijera basta. Y eso, incluso simple, incluso duro, fue suficiente para dejar marcas que nunca desaparecieron.